Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8 de la mañana con 37 minutos. Momento de dar otra mirada de análisis con uno de nuestros panelistas de cada lunes. Es con Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, quien está con nosotros aquí en el estudio. Claudio Alvarado te dejó botado, ¿no? No, está de vacaciones aquí uno firme junto a Pauta. Muy bien. Gracias por venir, Cristóbal. Te agradecemos. El fin de semana fue los nombramientos de 39 de 40 subsecretarios, faltó uno, el de Fuerzas Armadas. El de Fuerzas Armadas y los delegados presidenciales. Tu primera mirada cuando viste la lista de nombres. Yo primero que la curiosidad que me bajó es la edad promedio. ¿Ya? La edad promedio de los subsecretarios, 47 años. Falta uno, el de Patrimonio Cultural, que no sabemos su fecha de nacimiento todavía. Pero muy parecido a los gobiernos anteriores. ¿En cuanto al promedio? Claro. En cuanto al promedio, a mí me pareció que era más bajo porque vi mucha gente joven. Emilio de la Cerda, ¿no? Claro, Emilio de la Cerda. Yo te diría que debe tener 47, 48. Ya, entonces no va a cambiar el promedio. Y lo otro que me puse a mirar es la experiencia previa. A propósito de lo que decía Alessandri antes en la llamada, que lo encontré, yo creo que es el punto central. Un ministro y un subsecretario pueden hacer mucho, pero al final del día dependen de los asesores. ¿No es cierto? De la gente con quien se rodea el mismo. Claro, y los ministros dependen mucho de la experiencia de los subsecretarios. Porque el subsecretario al final el que ejecuta, el que aprueba gastos y todo. El ministro no hace esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Y si yo miro la experiencia previa de los 39 subsecretarios anunciados el sábado, ¿no es cierto? Solo 4 no han trabajado nunca en el Estado. Tampoco es que sean desconocidos del Estado de cómo opera. Desde asesores, concejales, jefe de división, de Piñera 2 y Piñera 1, pero también en los territorios, ¿no es cierto? Y si yo miro esos Boric, el primer gabinete, eran 12. Entonces, en términos de carrete previo de saber un poco cómo funciona el Estado. ¿Esto tiene más experiencia? Tiene más experiencia que los del Frente Amplio. Son más desconocidos porque probablemente no son los políticos que uno típicamente ve, ¿no es cierto? Yo pienso, por ejemplo, en Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, ¿no es cierto? Fue jefe de estudio, fue asesor. Entonces conoce cómo funciona el Estado y llega no solamente con el background técnico, sino también con el background de cómo funciona del Estado. Y eso yo creo que le da un complemento con la ministra, ¿no es cierto, Wolf? Que no tiene tanta experiencia en el Estado, ¿no es cierto? En el Parlamento, en el Congreso mismo, no sería una cara nueva. Lo han visto por ahí muchas veces. Lo han visto, lo han escuchado, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que eso va a ayudar harto al gobierno. Lo importante es que el ministro y el subsecretario se lleven bien. Porque ese es un temazo siempre, ¿no es cierto? Ha pasado y entonces, por lo tanto, ahora el desafío es generar una cohesión entre los dos para el gobierno de emergencia que se propone el presidente electo. Osvaldo Andrade decía algo que, desde lo práctico, dijo, él no fue crítico por los nombres. Dijo que en cuanto a currículum y eso no tenía crítica. Me sorprendió para bien. ¿Para bien? ¿Te parecieron buenos currículum? Me parecieron buenos currículum, experiencia. Se nota que hicieron una pega busquilla, claro, ¿no es cierto?, de complementar con un énfasis un poco más técnico. Hay mucha crítica que no están los partidos y todo. Bueno, es el diseño que eligió el presidente electo y vamos a ver cómo se implementa con el Congreso, ¿no es cierto? A mí me llamó la atención, tengo que decir, el de Marcelo Sánchez, por ejemplo, el desarrollo social para la niñez. Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, y él ha trabajado permanentemente con niños infractores de ley o adolescentes. Claro. Nosotros lo hemos traído a este estudio por esa experiencia. Ahora, es distinto estar en el lado de la ONG que ser autoridad. No, claro. Pero sabe del tema. Mucho. Creo que sabe mucho porque por eso nosotros lo recurríamos a él. Nos decía Osvaldo Andrade que, más allá de la crítica, para volver al punto original, que tenía una cuestión el tema político. ¿Por qué? Porque decía que en el Parlamento, dijo, yo estuve ahí, estuve a los dos lados como ministro y como parlamentario, dijo, cuando tú no te llevas bien con el Parlamento, dijo, por ejemplo, no te dejan entrar a las comisiones. Sí. Y los proyectos se quedan pegados. Dijo, te dejan parado en la puerta, dijo. Pasó en este gobierno varias veces. Dijo que uno de todos los presentes que se oponga o diga cualquier cosa, no puede cruzar el umbral de la puerta y no puede defender el proyecto, justificarlo, y el proyecto se queda pegado. Sí, Entonces, sí. Ahora, eso independiente que el subsecretario sea o no sea político. Si te lleváis mal con el Parlamento,
Claro. Ahora, es probablemente, cierto. claro, si es político debiese facilitar un poquitito más esa tarea porque debiera... O perjudicarlo en la medida en que la relación anterior venga mala. Es, exactamente. Entonces yo creo que aquí hay una mirada fresca y vamos a ver lo que hace la SECPRES con Interior en la relación con el Parlamento. Yo creo que aquí la gran interés o la gran preocupación o cosas que vamos a estar mirando es el PDG. ¿No es cierto? PDG es el partido ancla, el partido bisagra, pivote, y dependiendo cómo es la relación con el PDG, tú vas a tener la mayoría a un lado o la mayoría al otro. Entonces yo creo que ahí va a haber cosas interesantes con las cuales mirar. En la Cámara, en el Senado distinto. Y ahora, si tú esto lo juntas con los ministros, al sumar todo, porque no recuerdo qué opinión, qué mirada tuviste de los ministros que designaron, parece que no era crítica, Osvaldo Andrade decía que él es más de la idea de que el ministro sea más político y el subsecretario tenga esa más capacidad técnica como esto, por esa interpretación que hay que hacer política de todo, llevar todos los partidos, traspasar esto al Parlamento. ¿Qué te pareció cuando se configura esto? Porque, como dijiste algo bien importante, tiene que llevarse bien el ministro con el subsecretario. Hay algunos que no se pueden... Hemos sabido de eso, que no se podían ver, no se hablaban y se disputaban protagonismo incluso en gobiernos anteriores, el que sea. Claro, y ahí a veces la moneda intervenía, a veces solucionaba, a veces no. A ver, yo creo que yo tengo un matiz con lo que dice el exministro, ¿no es cierto? Que en el sentido que, miremos, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no es cierto? Miremos vivienda. Vivienda teníamos un ministro súper político. ¿No es cierto? Carlos Montes. Sí, claro. El ex senador Carlos Montes, ¿no es cierto? Conocía perfectamente, tenía amplia experiencia y todo, y su gestión fue ahí nomás. ¿No es cierto? Y ahora viene alguien, Iván Poduje, ¿no es cierto? No sabemos su experiencia con el Estado, sabemos que ha sido asesor, fue candidato, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo... Del tema sí saben, técnicamente tiene mucha experiencia. Claro, y lo que yo sí veo en estos días, ¿no es cierto? En redes sociales, en los medios, es que él se está juntando con todo el mundo. Estuvo en el sur, con la gente afectada, acompañó al presidente electo en Viña, ¿no es cierto? Estuvo aquí juntándose con los alcaldes afectados por las inundaciones y los problemas. Entonces se nota que hay alguien que está en estos 30, 35, 40 días de esta pseudo pre-luna de miel, ¿no es cierto? Aprovechando de avanzar, generar algunos lazos para que cuando él tenga que asumir, ¿no es cierto?, empezar a echar la máquina fuerte. Entonces, claro, a veces ser un político te ayuda con el Congreso, pero si tú eres un político pero no sabes de gestión, entonces ahí yo creo que está el balance, y ahora prefirieron a alguien con más gestión para que les ayudara a un tema tan importante, ¿no es cierto? Sí, yo ahí estoy de acuerdo con eso y una de las cosas que me he estado preguntando es cómo va a seguir trabajando el presidente electo ahora cuando termine sus vacaciones, porque de alguna manera él ha estado con el control de la narrativa, como dices tú, algunos de los próximos ministros han estado desplegados en el terreno, pero después viene este último lapso en donde yo tengo la impresión de que hay una expectativa bastante alta, y cómo lo va a hacer en las últimas 2 o 3 semanas que le queden antes del 11 de marzo, yo creo que ahí también se le viene un desafío importante a toda esta maquinaria que se ha montado, digamos, cómo mantenerlo ahí arriba, porque ya probablemente no va a haber giras internacionales, qué sé yo, va a estar más acá en el país. ¿Cómo ves tú que se va a desplegar esto? A ver, yo creo que va a ser un poco la misma tónica que hemos visto hasta ahora. El presidente desplegado yendo a los terrenos, acompañado de algunos ministros. Yo creo que él sabe que aquí sentado en Santiago puede ser algo limitado en términos de transmitir su mensaje, probablemente va a ir al norte. Él anunció que va a hacer un comité de emergencia, ¿no es cierto? Sí. Quizás lo instaure, se empiezan a juntar, empiezan a hacer las primeras medidas. Pero para mí hay una fecha clave antes del 11 que yo creo que va a ser muy indicativo del estilo de este gobierno. 8M. El 8M. Wow. 8M, ¿no es cierto? A propósito de toda la crítica a la ministra de la Mujer, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la impronta que va a tener el presidente y el nuevo gobierno en temas de la mujer? Ha habido toda una discusión, yo estoy metido en Chile Mujeres, ¿no es cierto? Esa lacuna, que se aprueba o no se aprueba, ¿no es cierto? Cartas para acá, ya para allá. Él ya tiene un compromiso, ¿no es cierto? Que dijo en los primeros 90 días. Entonces yo creo que ahí va a haber una disputa de temas interesante, porque el gobierno va a hacer su acto, y yo me imagino que el presidente electo va a hacer su forma de abordar el tema. Yo creo que eso va a ser bien interesante, como dos maneras de ver el mismo día una narrativa distinta. Claro, no sé, puede haber alguna exposición de prioridades o algo así, un discurso, algo algún así. Mensaje, alguna visita a algún terreno. Ahí vamos a ver un poco la creatividad de Costaval, ¿no es cierto?, con Valenzuela, qué mensaje político quieren transmitir. Entonces yo creo que esos son primeros indicios que uno va aprendiendo. Y lo segundo es
El ministro de Hacienda ya dijo, 1 de abril entra la reforma tributaria. Es pega. Entonces debe estar full dedicado a eso. Fontaine ya supuestamente ya hizo este plan de los 90 días, pero debe estar full trabajando en eso el foco, aprovechando que ese sea el mensaje principal del primer mes. Entonces también hay una estrategia ahí de la cual preocuparse. Qué bueno ese que tocaste, y tú eres economista, así que de esto te sale fácil. ¿Qué te pareció o no es tan sorprendente cuando aparece por tercer año esa proyección de déficit fiscal sale peor de la proyección que se tenía? ¿Qué tanto empeora la tarea y qué tanto mal, comillas, habla del saliente? A ver, habla mal. Exdirector de presupuesto Acevedo fue súper duro, diciendo, mira, nos equivocamos, esto sin crisis, entonces hay un problema en la institucionalidad. Muchos ya lo venían prediciendo desde mediados de año. Entonces yo creo que aquí hay una porfía del gobierno de no hacerse cargo del mensaje. Nadie está pensando que esto nadie entiende bien qué está pasando, ¿no es cierto?, en términos de los datos. Mucha gente decía, esto va a venir, esto va a ser la magnitud. No sabemos por bien cuáles son las causas de fondo. Yo creo que ahí hay un desafío para el nuevo director de presupuesto. Pero el gobierno saliente lo entregó ese día. Oye, el país no se cae a pedazos, entregamos buenas cifras, creció la inversión, subió el precio del cobre, va a haber plata. No lo lee como de manera autocrítica. ¿Tú escuchaste algo de manera autocrítica? Ninguna. Nos equivocamos tres veces. Yo vi que hicieron una entrevista a usted aquí, a la exdirectora, sí, a la directora de presupuesto, sí, donde ella dijo, mira, uno de los problemas es la tributación no minera, pero no le dio la importancia que yo creo que debería haber tenido, y en eso yo creo que le faltó mucha autocrítica. Es un problema grande para el nuevo gobierno. ¿Sí? Sí, porque se va a tener que hacer cargo de una situación peor de la que muchos esperaban. Claro, aunque por otro lado y a propósito de narrativas, refuerza la idea del gobierno de emergencia también y de esa lógica. Al menos en el tema fiscal. Claro. En el tema fiscal hay un problemazo grande y tiene números y tú sabes cuánto es y dónde se produce. Pero el término no es exagerado, a tu juicio, del término fiscal, ¿no es exagerado No es exagerado. Decir, hablar de gobierno de emergencia? Es decir, tenemos un problema de emergencia en el gasto fiscal comparado con los ingresos. Claro. Ahí hay un problema grande que este gobierno va a tener que solucionar. Probablemente su trayectoria de equilibrio va a ser distinta, ¿no es cierto? Hay gente que ya está hablando, no tiene sentido llegar a cero el 2029, llegamos a un -1. Todas esas discusiones se van a producir ahora a propósito que el ministro de Hacienda creo que en mayo tiene que ir a decir cuál es la meta suya del balance estructural por los próximos 4 años. Bueno, algunos decían... al conocer estos datos, debería dejar el gobierno entrante de hablar de eliminar las contribuciones paulatinamente, porque ¿de dónde va a sacar plata? Decían algunos. Bueno, ¿Te parece lógico eso? Es el desafío que va a tener el ministro de Hacienda el 1 de abril cuando presente su reforma tributaria. Bueno, que es parte de, en todo caso de las medidas que están por implementarse dentro de estos primeros 90 días, digamos. O sea, a mí también me llama la atención, a propósito del tema narrativo, he estado como dándole vuelta a hartas cosas en esto, también que no sean 100, sino que sean 90. También le pone como porque siempre se habla de los primeros 100 días, claro, qué sé yo, de los 90 días, le pone como una pata al acelerador en términos de vamos a estar trabajando lo más intensamente posible en las distintas áreas en las que nuestro diagnóstico ha establecido que tenemos que entrar a fondo para solucionar los problemas que afectan a la población, por así decirlo. Bueno, economía, tú dijiste, un eje. El 1 de abril me parece que eso claro, está encima. O sea, está ahí. Y seguridad, que yo no sé qué es lo que se viene, pero él lo ha puesto como prioridad. Dice que va a haber prioridad, que va a haber sorpresas el 11 de marzo. Él, en una entrevista aquí en Pauta, aquí en esa silla, decía el primer día, el 11 de marzo, va a haber un electroexcavador en la frontera, haciendo una zanja, o sea, ya trabajando, y ahora se dice que va a nombrar a un encargado de una supraautoridad de la macrozona norte. Es decir, que va a tener poderes de coordinación con los delegados, que tienen un perfil más bien de defensa, que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Parece que va a ser el otro eje prioritario, ¿no? Que está trabajando en eso. Sí, efectivamente, yo creo que parte de la visita de la nueva ministra de Seguridad, ¿no es cierto?, con el presidente al norte de América Latina, ¿no es cierto?, yo creo que va en ese énfasis. Tengo menos visibilidad sobre qué es lo que implican esas medidas que tú comentaste. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo Percepción. lo vas a sentir? Yo Claro. no lo has pensado, puede ser percepción, porque al final de cuentas, Sí, como pero dicen, bajar los datos de delincuencia no es muy lento y es muy largo.
pero bajar la percepción, porque cuando tú preguntas por la Sí, no, índice claro. de victimización Sí, son las sí, percepciones las que sí. están disparadas. Sí, pero tú tienes que mostrar algo para decir que esa percepción efectivamente baje, y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que implica eso. Yo creo que eso es mucho más difícil que bajar el gasto, porque bajar el gasto tú dices ya, no compres más papel confort, no hay plata. Aquí, ¿qué le vas a decir a la gente que no siga entrando? ¿Cuáles son las leyes que va a ingresar el presidente electo y qué va a hacer el Parlamento frente a esas leyes? ¿No es cierto? Claro. Sobre todo a propósito de la discusión que había ahora con las consecuencias en Naim Retamal, ¿no es cierto? El diputado Alessandri algo mencionaba. Entonces yo creo que ese desafío Cierto. va a ser no menor, y vamos a ver si el gobierno puede tener dos frentes importantes al mismo tiempo. No es fácil. Tener dos... Osvaldo Andrade dijo, yo creo que lo va a hacer con dos decreto más, y medidas claro. administrativas más que parlamento al principio. No, pero independientemente que no sea con el Para Parlamento, ejecutar dos medidas estructurales que son irrelevantes para él en términos de gestión de gobierno es difícil, ¿no es cierto? Porque Y tienes harta que, pega. tienes Y que harta tener pega. harta pega, tienes que tener bien focalizados los mensajes, que no se topen uno con otro, que un escándalo uno no pague el otro. no pague el otro, ¿no es cierto? Entonces, eso también yo creo que va a ser un desafío importante. Bueno, le damos las gracias a Cristóbal Uneos, director de Data Science en Holster, que nos ha acompañado con su análisis de la actualidad. No alcanzamos a mirar mucho la oposición. En todo caso, nos decía Osvaldo Andrade, todavía no, la futura oposición dijo, si fuera un partido de básquetbol, porque el fanático del básquetbol le dije yo, ¿cómo estaríamos en el partido? Me dijo, sería como el minuto 1. Dijo, porque vamos a empezar a ver qué oposición vamos a hacer, aunque él dijo que él es de la idea que sea una dialogante pero propositiva. Dijo, no se puede volver a hacer gobierno si tú solamente te dedicas a criticar, no, tienes que proponer qué es lo que quieres hacer, y para eso tiene un congreso, por decirlo así, el PS, ahora en marzo, y que se extiende hasta septiembre. Así que, ¿cómo ves tú eso, una pequeña pincelada? A ver, yo pienso mucho en Piñera 1, ¿no es cierto? Cuando la oposición en ese entonces esperó que volviera Bachelet. Claro. Y no hizo mucho, ¿no es cierto? Estaban todos esperando iba a volver Bachelet, ¿no es cierto? Bachelet iba a llevar el triunfo, que fue efectivamente lo que pasó. Entonces yo creo que aquí la tentación es que un sector de la oposición, el Frente Amplio, ¿no es cierto?, diga, bueno, vamos a esperar que vuelva Boric es nuestro líder y esa va a ser nuestra campaña presidencial entre año y medio más. Y la pregunta ahí es qué hace el socialismo democrático. Pero Boris está más medio socialista democrático más que Frente Amplista en Bueno, el último tiempo, ¿no? ¿No te por parece eso? Hay que ver qué es lo que va a pasar, pero la pregunta es, para tener una oposición, igual tienes que tener un líder que de alguna manera agrupe, aglutine, ayude a hacer la estrategia, y eso no se ve todavía hoy día. No, dice está por verse. Incluso yo le pregunté si iban a hacer dos bloques, uno me dijo... Mira, no yo se creo verá. que va a depender de distintos proyectos de ley. En algunos sí juntos, otros no juntos, y va a depender mucho qué vaya a pasar con el PDG. Bueno, Cristóbal Uneus, te damos las gracias. Muchas Que estés muy gracias, bien. Hasta el Cristóbal. próximo lunes. Muchas gracias, nos Que esté vemos. bien.